Bienvenidos de nuevo aquí. Estamos en Woodland Stories Magazine con un nuevo invitado, nuestro cónsul de Colombia en Houston, doctor Andrés Díaz. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, antes de comenzar esta entrevista, quiero agradecerles a ustedes, nuestros seguidores, que están consultando nuestras redes sociales, que están compartiendo con amigos y con familiares. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a que este proyecto pueda ser viable. Tú suscríbanse por favor también a nuestro canal de YouTube. Y aquí con nuestro cónsul nos va a contar no solo cosas diplomáticas, sino también cosas de quién es el cónsul en su tiempo libre, como familia, como padre, como esposo. Y bueno, aquí hay otras circunstancias alrededor de lo que significa el consulado, así que nos pueden ir siguiendo durante toda esta entrevista. Quiero darle la palabra al cónsul, quien obviamente es de carrera diplomática y consular, fue vicecónsul en Londres, consejero, asesor en En Washington. Washington, Y sí. bueno, de su carrera política bastante interesante, pasamos ya al plano de hace 2 años, año y medio que está de cónsul. Cuéntenos cómo le ha ido aquí en este proceso. Bueno, Patrick, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este muy importante medio Gracias. de comunicación, de transmisión, de contacto con la comunidad, que es algo que me alegra y me emociona mucho poder aprovechar cualquier espacio para dirigirme a la comunidad, para que conozcan un poco qué hacemos. Y en este caso particular, agradezco el énfasis de esta entrevista en el tema personal, porque a veces las personas ven allá un funcionario por allá lejano Sí, que se dedica solamente a hacer trámites, pero se olvida un poco que también soy tan ser humano, tan sí. persona, tan papá, esposo, en fin, como cualquier otro. Exactamente. Bueno, yo creo que arranquemos con el tema como más cercano en este momento, que es toda la gente que está asustada con las decisiones del gobierno, de la gente que no tiene papeles, que todos somos inmigrantes, pero hay unos inmigrantes que no tienen sus papeles en orden, es decir, que no tienen residencia o que no son ciudadanos. ¿De qué números estamos hablando aquí en esta área y qué tan complejo ha sido? Bueno, realmente esta es una situación que se presenta desde hace muchos, muchos años. Sí, En este proceso, digamos, desde que llegó la nueva administración, las personas obviamente han manifestado preocupación y yo he sabido de casos de personas que llevan 8, 10 años en los Estados Unidos que no habían regularizado su situación migratoria. sí, Entonces, por supuesto, están mucho, mucho, mucho más preocupadas que otras que de pronto han llegado recientemente, que están precisamente todavía en una ventana de tiempo para poder aplicar y ajustar su estatus. Pero sin duda alguna hay una preocupación generalizada sí, porque las medidas que anunció en su momento el entonces candidato Trump, sí. ya en ejercicio en la presidencia a partir del 20 de enero, pues han empezado a materializarse. Y si bien los números no han aumentado respecto de años anteriores, Sí, es porque verdad. hay que decirlo, este proceso de deportaciones hacia los países de origen de quienes están acá por ejemplo, se aplican un asilo y se les niega, viene de muchos años atrás. La administración Biden deportó muchísimas personas y muchísimos colombianos también. Sí. La administración Obama, por supuesto, en fin, es un proceso que se ha venido repitiendo mucho y los números no se han aumentado, los números siguen estables, pero sí la realidad es que hay mucha preocupación. Ok, bueno, el caso que están viviendo los colombianos no es distinto al que están viviendo mexicanos, centroamericanos, gente de la India, gente de Europa, porque no es solamente un caso que No, tenga que ver contra nuestros compatriotas, es simplemente, creo que un llamado a decirle a la gente que está allá en Colombia, no se vengan de manera ilegal, porque la verdad que primero apoyar la ilegalidad creo que a usted como cónsul le queda difícil. bueno, nosotros hemos hecho varias campañas. La Cancillería ha hecho un esfuerzo muy grande desde hace unos años hacia acá, porque resulta que nosotros empezamos a notar que después de terminada la pandemia, Sí, que fue una etapa bastante compleja y que generó unos efectos no solamente sociales, sino económicos también sí, en todos los países, se empezó a presentar como una especie de incremento en el flujo migratorio.
sobre todo a personas que llegaban por la frontera terrestre y sí, cruzaban. ¿Y qué sucedía? Se entregaban en la patrulla fronteriza los procesaba, muchos pedían asilo, entonces sí, pasaban al ICE y muchas personas podían adelantar ese proceso de solicitud de asilo en libertad. sí, Entonces, todos recordaremos seguramente expresiones como que la frontera está abierta y eso hacía referencia a que muchas personas llegaban, cruzaban y entraban a los Estados Unidos. Nosotros entonces empezamos a notar que muchas personas llegaban acá con una idea falsa, una idea que les vendían quienes promovían sí, un un negocio. negocio correcto, de que les pagaran cierta cantidad de Sí, dinero y que se vinieran, que acá podían entrar muy fácilmente, que a los pocos meses tenían un permiso de trabajo, que a los pocos semanas de tener el permiso ya podían sí. devengar en dólares, y resulta que nada de eso es cierto. Claro, el que Muchas, está afuera, no, no está aquí adentro, así que lo que le dice allá afuera, ¿cómo le va a responder aquí adentro? de acuerdo. Entonces lo que empezamos a ver es que primero muchas personas como que se decepcionaban y quedaban impactadas negativamente respecto de lo difícil de todo ese proceso de llegada y de las condiciones tan difíciles Sí, de poder adaptarse acá, de poder buscar un empleo. No es como lo pintan, no es que ya en 2 días consigue un carro, no es que a los pocos días ya consigue una casa. Eso es absolutamente falso. además, perdóneme, le voy a hacer un paréntesis. Hay gente que hace cosas como vender su casa, Todo. vender su carro, Mm. porque se traen todo con la ilusión de estar aquí y no se dan cuenta que no convierten el peso en dólar y una casa, la venta de una casa aquí en dólares se les puede ir en 2, 3 meses y se vienen con toda la familia. O sea, es un tema de verdad, hasta de responsabilidad que no piensan allá cuando están en Colombia. Absolutamente cierto. Y lo triste es que muchos de esos recursos que lograron a través de la venta de todas sus propiedades, pues se les va pagándole al coyote, usualmente. En Totalmente. el pago, digamos, de todo el proceso de llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se supone que llegan acá y a los pocos días empiezan a trabajar y a ganar en dólares, Sí, lo cual no es cierto. sí. Y así Bueno, como se gasta, se gana, se gasta, ¿no? Porque sostenerse acá es bastante pero complejo. digamos, para cerrar ese tema es, apuntamos a lo legal, aquí es mejor venir, si quieren venir de turistas, vienen de turistas, es en el tiempo de turismo que se les puede dar la visa, que pueden venir aquí, que pueden estar de manera tranquila si cumplen esas normas, ya de por sí ahora están checando con más cuidado el tema de la entrega de las visas para venir incluso como turistas a Estados Unidos. La gente que está aquí, que no ha podido regularizar sus papeles, pues va a tener que tener un abogado porque Ujú. es la mejor manera, cada caso es muy particular, no es lo que me dijo la vecina, el amigo, yo no sé, porque todos los casos tienen una historia distinta. ¿Qué sí puede hacer y qué no puede hacer el consulado? Bueno, nosotros lo que hemos hecho desde que empezamos a notar que había nuevos memorandos orientando a las autoridades que ejercen el control migratorio algunas medidas, pues empezamos a Sí, informar qué es lo que nos corresponde a la comunidad. Básicamente, tenemos en nuestras plataformas, en nuestra página de Instagram, de Facebook, en ujú, los boletines que hemos enviado a la comunidad, hemos incluso hecho videos con personas que nos han apoyado para transmitir información certera sí, y lo que hemos es hecho una serie de recomendaciones. Por ejemplo, asesores que tenga información clara, certera. Lo que tú decías es clave. No acudir a que es que me dijeron o que es que en el sí. grupo de Facebook o en el de WhatsApp dijeron Que a esto o mi lo otro. vecino le fue bien en esto, entonces yo hago lo del Exacto. vecino, pero el caso del vecino era distinto al mío. De acuerdo. Entonces, información confiable, ojalá oficial. Exacto. Acudir, por ejemplo, a fuentes como el consulado. Si tiene alguna duda, acá tenemos un servicio de asesoría jurídica que podemos dar sin ningún costo. Y eso es Maravilloso. básicamente lo que hemos hecho. Nosotros no podemos representar a nadie, no Ujú. podemos recomendar abogados. Y ese es otro tema importante. Tengan mucho cuidado con acudir a abogados inescrupulosos que en este momento están haciendo su agosto. Claro, y los colombianos o los latinos en general que pedimos rebaja. Entonces, claro, esa rebaja le va a salir carísima, porque es una persona que no le hace el trámite que dentro de el costo normal que cuesta un abogado oficial, digamos, con buen prestigio, y además con una cosa que no cae en la cuenta y es que aquí todos los papeles tienen que estar en inglés. Y muchas de esas asesorías se han hecho en español, se entregan en español y no sirven para nada, porque ante la corte nada que no esté escrito en inglés no sirve. Eh, este tema nos podría dar para 10 Ujú, programas, obviamente, ir seguro. a los canales oficiales que tiene el Sí. consulado, que creo que es lo más importante. Ahora yo quiero entrar en la otra etapa y es el día a día
de un diplomático está lleno de compromisos, como su mismo nombre lo dice, pues diplomáticos para cumplir con responsabilidades que le competen del cargo con respecto a nuestro país, pero en sus tiempos libres, ¿quién es Andrés Díaz? Bueno, que son muy pocos, desafortunadamente, y que obviamente me genera ciertas dificultades familiares, porque yo tengo dos niñas, una de 16 y otra de 10, y pues me gustaría pasar mucho más tiempo con ellas de lo que desafortunadamente puedo pasar, porque lo que tú dices es cierto. Además de las actividades propias de la atención, del servicio ligado al servicio que prestamos Sí, a los connacionales, hay unas actividades de representación del país que debo asumir también como corresponde. sí. Yo podría fácilmente decir, no, no, no voy a ningún evento, no aparezco allá, no, yo me voy para mi casa, pero pues obviamente lo que van a decir es que, ve, de Colombia no vino nadie, hay un cónsul que nunca aparece en ningún lado. Allá le Entonces, avisan al jefe mayor, al presidente, eh, aquí no está viniendo el cónsul. exactamente, empiezan a decir eso. Y no solamente digamos, eventos de colombianos, de la comunidad obviamente, sino también de otros cónsules, de autoridades acá, de empresarios, a los que debo asistir. Entonces, el tiempo que me queda libre, procuro compartirlo con mi familia, con mis hijas, hacer actividades al aire libre cuando se puede, obviamente cuando el clima de Texas lo permite. Montamos en bicicleta, Oh, qué salimos bien. yo vivo en Katy, entonces tenemos muchas zonas verdes, Sí. aprovechamos muchísimo, vamos a los lagos, mis hijas les encanta alimentar a los paticos o a lo que haya en el lago, porque la otra hasta una culebra encontramos. Sí, esto es una época Sí, que empiezan a salir esos bichos. exactamente. Entonces, pero bueno, compartimos eso. Obviamente aprovechamos las canchas que hay allá comunales para jugar tenis que nos gusta. O si el clima no lo permite, vemos documentales de algo que nos guste. Ella les gusta, tenemos una afinidad, una hobby en común que es ver carreras de Fórmula 1. Ah, qué maravilla. Entonces las vemos y si podemos ir, cuando hay acá En Austin. en Austin fuimos Sí. el año pasado, entonces allá estuvimos. Entonces es como compartir tiempo en familia, conversamos mucho. En la casa también muchas actividades, por ejemplo, de juegos de mesa. Mi hija menor, por ejemplo, está muy aficionada al ajedrez. Oh, En qué una bien. época yo lo jugué mucho y me gusta, entonces con ella también aprovecho. La hija mayor está en high school y tiene muchas tareas, le dejan muchos compromisos extracurriculares. Entonces, ella a veces tampoco tiene tiempo. Bueno, de pronto ya también está en edad de novio, ¿o no? Pues que yo sepa, no No está tiene, informado, no está no estoy informado. informado, ese dato no me lo han pasado, pero parece que no, yo Ay, tengo sí. muy buena relación con ella. ¿Qué? ¿Hay celos o cómo maneja ese tema allí la primera hija con novio? Ese va a ser un tema complicado cuando se oficialice, se confirme que sí hay alguien por ahí. Yo creo que me va a dar duro, obviamente, pero hemos tratado de tener una relación de mucha confianza. Yo espero que me comente, me cuente, me participe de esa situación Te tiene que ganar esa confianza. y que el yerno también se la gane, Cambiemos eso, no nos pongamos en unos temas así un poco por favor. críticos. Y con respecto a la comida, creo que en la época de la pandemia que la vivió en Colombia, algo que quedó del COVID es que resultó un chef o algo así más o menos. ¿Cómo es ese tema? Estás muy, muy informada. Me Averigüe, sorprende, me averigüe, soy sorprende. periodista. Eres periodista, sí. Pues mira, sí, en la pandemia yo creo que muchas personas tuvimos la necesidad de buscar algo que nos permitiera un poco descargar como esa presión que teníamos Sí, en ese total. momento. En Colombia fue particularmente riguroso el control y estuvimos confinados muchísimo tiempo, Sí, cosa que no más ocurrió en largo otros que países, aquí. sí, mucho más Sí, largo que acá. Y era, digamos, muy severo el control. Yo me acuerdo que había el pico y cédula para ir al sí. supermercado. Uno iba al supermercado y se sorprendía porque eso uno veía personas con trajes, casi que traje espacial, unos más nerviosos Y que me da otros. risa porque aquí también algunas personas se encontraron aquí y decía, pero no me saludaste, pero con tu traje espacial, ¿qué ibas a ver? Yo que eras tú. Sí, claro, y todos en el miedo gestionando su propio temor de que esto era una enfermedad Sí, no, supremamente grave y nadie sabía al principio cómo era sí, la sí, consecuencia, en fin. Pero bueno, ahí encontré, curiosamente en la cocina, otras personas lo hicieron en el arte, otras personas lo hicieron en la sí, música. Yo en la cocina encontré como esa forma de distraerme, un poco de alivianar esa presión, esa carga sí. emocional. ¿Y qué cocinamos? A ver, para Pues prepararnos, a ver cuándo nos invitas. mira que me dio por ensayar cosas. Yo, por ejemplo, hacía alguna
una cosa sencilla, por ejemplo, una carne y me daba por ensayar salsas de cualquier Sí. cosa. Entonces yo metía en el procesador uchuvas, metía remolacha, metía lo que Oh, saliera y me daba por inventar ¿y bien? y funcionaban. Lo Se curioso era que comía. funcionaba. Pues eso me decía mi Sí, público, mi audiencia, que era mi familia, me decía que sí. sí. Y me pedían hacer más. ¿Y qué más era lo que preparaba? Carne, ¿qué era lo otro? El Thai, aprendió a preparar Sí, Thai. me dio por incursionar en la comida oriental, entonces Pad Thai empecé a prepararlo porque lo habíamos probado estando en Washington y el COVID nos cogió casi casi que regresando a Colombia de esa etapa que Sí. estuvimos en Washington y entonces pues yo dije, vamos a prepararlo, nos gustó mucho, voy a probar y obviamente lo fui perfeccionando Ujú. y hoy por hoy, no es por nada, pero creo que lo hago muy bien. Bueno, entonces ya tenemos una invitación para ir a Por probar alguna favor, de esas comidas. claro que sí. Bueno, para checar, música. ¿Qué música? Bueno, sabes que yo ¿Poco? no, al contrario, me gusta mucho ¿Qué? y de todos los géneros. ¿Así? Yo la verdad no tengo uno en particular. Yo puedo escuchar desde música clásica hasta música popular, ¿Sí? ¿Y bailamos? pasando O por sea, vallenato, por todo. ¿bailador, buen bailador o no? Pues yo me defiendo, hago el Sí, deber. no se han No, quejado. pues no se han quejado, pero yo creo Sí, que por pura cortesía. Yo creo que no soy como el mejor bailarín, pero creo que me defiendo. sí, ok. ¿Y su esposa es de dónde? Ya es de Cúcuta, Ella es de Cúcuta con, del tolimense. tolimense. Esa combinación, ¿cómo va a la hora de bailar? No, funciona bien, Sí, ¿sabes? Sí, estamos sí, bien. sí. Ok, libros. Pues mira, me interesa y como fui profesor, yo también di clases en la universidad. Me gusta mucho refrescar y actualizarme en mi mundo, digamos. Yo soy internacionalista. Ujú. Entonces, muchos libros orientados como a entender un poco el manejo y la dinámica de relacionamiento Internacional, internacional claro, y además personal también. sí, Harari, por ejemplo, que es un autor muy, digamos, de mucha vigencia y mucho renombre en los últimos sí. años. Me gustan muchos libros de él, he leído últimamente obras de él Ujú. y procuro leer cosas que me permitan un poco aplicarlas también a lo que hago día a día. Bueno, una ciudad que recuerde, un sitio que haya ido recientemente y diga, ah, me encantó. Recientemente, bueno, estuvimos en el verano del año pasado, Sí. nos fuimos en carro desde acá hasta San Francisco. Oh, eso es largo. Es bien largo, Wow, eso es atravesar Europa. más o menos. Sí. Pero muy interesante, fue un paseo muy ¿Cuántas agradable. horas? Yo creo que en total, Eso es entonces, largo. yo creo que son por lo menos 28 horas Sí, eso es no, yo creo que más. tal vez Sí, más, eso es muy largo. Hasta San Diego, hasta San Francisco, o más arriba, más no, arriba. mucho más lejos. Sí, pues nosotros lo hicimos obviamente por Por etapas, etapas. sí, tiene que ser. Entonces, digamos, la suma del total, no sé si uno lo hiciera de corrido cuánto sería, pero llegamos a San Francisco. San Francisco nos gustó mucho. Sí. Sí, es una ciudad muy bonita, tiene su encanto. Pero estuvimos en el Cañón del Colorado Oh, eso es también. bellísimo. El paisaje, la Es hermoso. naturaleza, es la vista, o sea, y uno tiene una conexión especial con la Ese, naturaleza. ese es un tema interesante para decirle a la gente que cuando vienen aquí a Estados Unidos es entendido, mucha gente corre para Orlando, los Sí, parques de Disney, etcétera, pero aquí hay una gran cantidad de sitios estupendos que la gente se quería sorprendida, como ese tema del Cañón del Colorado, poder ir a los parques nacionales que tienen cosas extraordinariamente bellas y bueno, ojalá la gente pueda en algún momento hacer una mirada distinta aquí al turismo de Estados Unidos. ¿Qué pone triste al cónsul? ¿qué me pone triste? Bueno, cualquier cosa que de pronto afecte a mi familia, obviamente mi núcleo familiar o algún familiar de mi familia empleada, algo que suceda, alguna dificultad por la que atraviesa, realmente para mí la familia es muy importante. Es como Sí, el no solo, centro. Eso lo somos sí, hispanos. el centro y pues obviamente nosotros tenemos un sistema de crianza en donde nos apegamos mucho los unos a los otros. En general, yo hablo Sí. como lo que tú dices, como latinos de manera que sí se crea una conexión muy grande y cualquier cosa que afecte tema de salud, un tema laboral, alguna cosa, digamos, me preocupa mucho y si llega a ser muy complicado me entristece bastante. ¿Qué hace llorar al cónsul? ¿O no llora? Sí, sabes que Eso está sí, bien, eso dice mucho de la parte humana. sí. Pues bueno, alguna situación
No un En- machucón de un dedo. no, 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 ¿Cuándo no. fue la última vez que lloró por algo que no sea así? Bueno, posiblemente viendo una película con mis hijas, que vimos en Netflix hace poco, se me escapa el nombre en este momento, pero creo que fue, sí, viendo Se algún tipo. conmovieron. Sí, nos conmovemos bastante. ¿Y qué lo enoja? Bueno, ¿sabes cuál es la película ahora que me acuerdo? Es la de un chico es que no recuerdo el nombre, pero tenía una enfermedad terminal. Ajá. Y entonces los papás hicieron todo lo posible porque el chico tuviera algún tipo de posibilidad a través de la medicina y finalmente el chico decidió no seguir tratamientos Oh, porque el diagnóstico era que no había nada que hacer. oh. Y dedicó esos últimos meses pues a vivir la vida, a disfrutarla al máximo y los papás le apoyaron. Había una muy buena amiga incluso que se hizo novia del chico y él Ujú. trató de disfrutar esos días con absoluta normalidad y finalmente falleció, pero Ay, pues nos contó el digamos, final de nos contó, ya no vamos a llorar porque nos contó el final es de la basada, película. pero es Hay que basada en verla, un hecho de la vida de la vida, real. sí, me imagino. Entonces, pues la historia yo creo que al final la conocen todos, pero los detalles vale la Hay pena que verla. verla, Sí, hay sí. que conseguir el nombre para ir a verla. ¿Qué lo enoja? ¿Qué me enoja? En el día a día, por ejemplo, la, a veces la negligencia de las personas, por ejemplo. Yo incluso lo tengo muy claro y a veces me pongo mucho En los zapatos del... en los zapatos del otro y aquí vivo diciéndole, por ejemplo, al equipo del consulado, eso, que nos pongamos en los zapatos del otro, que seamos empáticos, que entendamos un poco la necesidad de la otra persona. Sí, Y precisamente lo mismo, si está en nuestras manos hacer algo, porque yo he estado del otro lado también, sí, yo he ido a hacer trámites a algún lado y el hecho de que me digan no, no se puede, sabiendo que de pronto es simplemente porque no hay la voluntad de hacerlo, sí, eso me provoca frustración y me genera rabia. Y también digamos, que la gente no sea agradecida. sí. Eso también me genera un poco de molestia porque de verdad hay gente muy mal agradecida. No porque tenga que hacerlo, digamos, no solo hablo de este tema de la atención consular, pero en Sí. cualquier contexto que las personas no valoren y aprecien lo que otro hace por esa persona. Simplemente por educación también, ¿no? Es como las buenas maneras, De ¿no? acuerdo. A veces se tiene la idea de que lo diplomático, lo político es la obligación de, y sí es una obligación, pero eso no quiere decir que la gente no sea gentil, que no sea agradecida, amable, Claro, cortés. Finalmente la otra persona que está al lado de la ventanilla es un ser humano que también siente. toda la razón. Y bueno, entiendo que usted ha hecho un esfuerzo aquí por humanizar el equipo, porque los burócratas, perdóneme que Sí, lo diga de esa manera, pues también a veces, como ganan su sueldo, pues no les importa el que está allá afuera con su drama y también, digamos que en la medida en que esa persona que es del Estado está cumpliendo un papel con gentileza, pues yo creo que la otra persona no se va a sentir también agresiva, que es de doble vía, de doble vía, ¿cierto? sin duda. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de otros consulados, y la gente lo puede ver, acá nosotros tenemos esa barrera, ese Sí, cubículo con un vidrio que aísla, digamos, a la persona del sí, sí, funcionario. sí. No, Aquí es como un grupo familiar y ahí aprovechan para echar chisme y rulo, exacto. decimos allá en Colombia. Conexión, de manera muy amable se trata a las personas, incluso si genera esa conversación, en fin. Pero sí, si bien yo le he dicho al equipo que debe ser muy respetuoso, a dar un trato amable, un trato empático a las personas, Sí, también me molesta mucho que las personas sean groseras, le falten al respeto al funcionario y a así. veces llegan al punto de ser bastante agresivas. Ese es un tema también clave porque nos vinimos de Colombia de las malas prácticas, porque allá las cosas no funcionan, porque uno quisiera una oportunidad distinta en otro país, pero es triste también ver que muchos de nuestros colombianos han venido a que quieren continuar las mismas prácticas, a ser maleducados, a saltarse la cola, a no respetar en el tránsito en las calles, a ver cómo se las dan de vivos, a incumplir con un papel, a que si no les salen las cosas como quieren, entonces gritan y hacen el escándalo. Ese tipo de cosas creo que usted lo ha venido trabajando, pidiéndole a la gente que pongamos el mejor esfuerzo y la buena voluntad, porque creo que este consulado está hecho para servirle bien a los colombianos, también con el dinero de los impuestos que pagan los colombianos, pero también pedirle a los colombianos que también nos pongamos en la tarea de tratar de ser los mejores representantes aquí.
sin duda, porque en cualquier lado que ven un colombiano, en el oficio que sea, en la posición que sea, o incluso en la situación que sea, inmediatamente hacen la conexión y el referente Sí, es Colombia, ¿no? sí, Entonces, esa persona, Colombia es lo que esa persona está mostrando, sí. desafortunadamente, y se llevan esa idea. Colombia es eso, entonces ahí tenemos la responsabilidad todos de ser el embajador de Colombia en todo momento. Bueno, y aquí en Houston hay una gran cantidad de actividades por hacer. El consulado organiza cosas. ¿Qué hace el consulado con respecto a los colombianos, sabiendo que los consulados, por ejemplo, no son bolsas de empleo, que es lo que la gente a veces cree, que aquí la gente puede venir a conseguir empleo? Sí, hay muchos mitos respecto a los consulados. Sí, Ese, por ejemplo, es uno, que aquí tenemos empleos para el que venga, tenemos una bolsa de empleo. Otro mito es que nosotros tenemos, pues, recursos ilimitados y recursos para lo que la gente de pronto necesite, desafortunadamente. Entonces, que necesito que me ayuden a pagar un tiquete para regresarme a Colombia, sí, no tenemos recursos. Que de pronto recursos para que me ayuden a que mi empresa pueda arrancar, no tenemos recursos. sí, Todo lo que hacemos, desafortunadamente, tenemos que hacerlo prácticamente con las uñas porque tampoco es que tengamos un flujo de recursos constante para actividades. Y lo hacemos gracias al apoyo incluso de personas de la propia comunidad sí, que nos hacen donaciones. Tenemos una relación muy estrecha con los dueños de todos los restaurantes colombianos acá, por lo menos en Houston, sí. y hemos tratado de fortalecerla. Yo cada vez me doy cuenta de que hay otros restaurantes que yo no conocía. Yo llevo aquí 2 años y medio y yo creo que va a llegar el momento de irme y todavía estoy conociendo a todas las personas porque Sí, desafortunadamente aquí la comunidad es muy grande, sí. Texas es muy extenso, entonces, y Houston sí que más. Entonces, estoy en ese proceso todavía, día a día procuro conocer, precisamente muchas de mis actividades es por fuera, precisamente en actividades para precisamente conocer cómo está la comunidad que pueda servir de mejor manera, pero a través de unos profesionales que nos apoyan, son Sí, contratistas, que es un asistente social y un multiplicador de colombianos, UNE, sí. tratamos de desarrollar una agenda de actividades diversas, tratamos de hacer cosas para adultos mayores, para los niños, para las víctimas del conflicto. Hemos hecho cosas con mujeres. Hace poco hicimos un evento de mujeres que inspiran, precisamente en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En fin, una serie de actividades precisamente dirigidas a toda la comunidad y por eso muchas de esas son virtuales o híbridas Sí, para que las personas que están en Arkansas, Oklahoma y sí, Luisiana, sí, porque este consulado que cubre está en Houston, pero este consulado cubre desde Houston todo Texas, que sí, yo cuando digo eso a Texas, otros cónsules ya me dicen, ¿cómo? ¿Todo Texas? pero es que la dimensión de Texas es como una Colombia. Más o menos, sí señora. Y pues precisamente eso sirve para que las personas que nos ven se imaginen cómo sería desde Bogotá prestar servicio para todo Colombia de diferente tipo. Y aparte de eso, como si fuera poco, Arkansas, Oklahoma y Que Luisiana. sí tienen 4 estados más, que son otros Exactamente. departamentos adicionales. Así es. Y que hace tal vez 20, 30 años tenían pocos colombianos, un grupo Sí, pequeño. Hoy cada vez más ha ido creciendo y ahora hay colombianos en esos estados, en todas las ciudades. Entonces sí es una demanda bastante fuerte, un campo de acción bastante difícil de atender desde por acá, desde Houston. Hemos promovido desde mi llegada que abran otro consulado y ya sí. tenemos el visto bueno del gobierno colombiano que dijo, Oh, listo, vamos a sí. abrir en Dallas un consulado Bien importante, aquí en este mismo estado de Texas. porque es tan grande y hay tantos colombianos acá que entendieron la propuesta que yo pasé, la analizaron y se dieron cuenta que sí. Lo más fácil hubiera sido decir, no, vamos a poner un consulado donde no haya otro consulado. Pero así como en la Florida hay dos Hay dos consulados, consulados, en sí. California hay dos consulados, Aquí también ya en, llegó la sí, necesidad de tener, exactamente en el norte otro consulado de Colombia. Y esa es la propuesta, ya la aceptó la Cancillería en Colombia, pero estamos esperando es que el Departamento de Estado nos dé el aval, el visto bueno, porque si ellos no autorizan, pues no se puede abrir ningún consulado. Y desde esa perspectiva, pues obviamente, si se abre Dallas, vamos a poder acá atender no solamente el sur de Texas, sino los otros estados que nos queden de mejor manera. Esa es un poco la idea. bueno, usted que es como nuestro representante aquí en Texas, ahí está la comunidad hispana, colombiana, hombres, mujeres, empresarios, personas que son residentes, ciudadanos, otros que no lo son, que están asustados porque no tienen sus papeles.
¿Cuál es el mensaje del cónsul ya para terminar esta entrevista aquí en Woodland Story Magazine? Bueno, el mensaje es reiterarles y recordarles que hemos procurado liderar un equipo acá en el consulado que haga sentir a todas las personas que nos están viendo, a toda la comunidad, que este es un consulado de todos y para todos. Sí, Acá he sabido que en algunas oportunidades se atendía o se abría las puertas según cierto criterio político, nivel socioeconómico. Era muy difícil, por ejemplo, hablar con el cónsul o la cónsul del sí, momento. Nada, acá sencillamente quien quiera plantear algún tema, que quiera tener alguna conversación conmigo, pues lo hace saber ahí y tratamos de que el servicio, los programas, las actividades sean para toda la comunidad. Acá sí, no hacemos algo, digamos, reservado a ciertos amigos del cónsul o a cierta comunidad de sí. cierto nivel o de cierta condición, no. Los eventos son para todo el que quiera participar. Y esa es un poco la idea y queremos seguir trabajando hacia allá, seguimos consolidar esa idea de que esta es la casa de los colombianos, no solamente en Houston, sino en toda la circunscripción. Y de verdad que este es un consulado que presta un servicio igual para todos y que es de todos los colombianos acá en Eso es esta como ciudad. dicen los papás, uno se le quiere a todos los hijos por igual. Por Más o igual, menos, tal les, cual. les agradezco mucho la compañía en Woodland Stories Magazine. A usted muchísimas No, gracias gracias por a ti. acompañarnos. Espero que usted esté aquí pronto contándonos su historia para conectar e inspirar.